Vamos a conocer, volvemos a Venezuela ahora, pero vamos a escuchar en primera persona a la gente que está ahí, a ver qué es lo que ocurrió este fin de semana, cómo es la situación hoy comenzando también esta semana. Vamos a conversar con una periodista venezolana que ya hemos charlado en otras oportunidades, Anek Bal, que está en Miami. Le damos la bienvenida. Anek, buenos días. Buenos días, gracias por tenerme. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Anek? Gracias por atendernos. Bueno, uno se imagina, viendo estas imágenes, viendo lo sucedido con mucho dolor, ¿no? Así es, bueno, como tú dijiste, fue una jornada que estuvo marcada de violencia por parte de las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro. Lo que vimos el 23 de febrero es que Nicolás Maduro está dispuesto a todo. Eso imagen de quemar camiones llenos de ayuda humanitaria, con comida, con medicinas, en frente de personas con hambre, en frente de enfermos, lo que hizo fue desnudar al régimen de Nicolás Maduro. Bueno, contanos, hablábamos lamentablemente de 5 manifestantes que fallecieron, muchos heridos también. Contanos vos cuál fue, qué es lo que se vio. Bueno, lo que se habla también es que muchos heridos de bala que quedaron en manos de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional y de los colectivos que son grupos armados afines al chavismo. La organización Foro Penal, que ya contabiliza el número de heridos y números de muertos, dice que son más de 34 heridos de bala en la frontera con Brasil, en Santa Elena de Guairén, que es el pueblo fronterizo, y que son 25 heridos de bala en Táchira. Entonces lo que se vio fue una enorme represión. También se habla de que hay un gran número de heridos que perdieron los ojos por los perdigones. Fue una violencia que lastimosamente en Venezuela se ha visto violencia durante los últimos años por parte de las fuerzas del gobierno, pero lo que se vio el sábado fue algo casi sin precedentes, ¿no? En frente de la comunidad internacional que se encontraba en la zona, en frente de los presidentes que acudieron en apoyo a Guaidó. Entonces, esto, como las imágenes que ustedes mostraban hace unos minutos, lo que han hecho es desnudar a Maduro. Anek, políticamente estuvo en compulsa, empulseada la situación de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál fue el accionar de las Fuerzas Armadas? Por lo visto, desde aquí, desde la lejanía, hubo un respaldo a Nicolás Maduro, en las fronteras al menos, o en aquellas situaciones, ¿no? Bueno, se sabe que más de 160 soldados han desertado de las filas de Nicolás Maduro, pero como tú dices, al final continúan apoyándolo. No se ha visto un quiebre en las Fuerzas Armadas como se esperaba por parte de la oposición que hubiera, y continúan siendo leales a Nicolás Maduro. Uno de ellos, que pasó la frontera y desertó en Colombia, dijo que la orden era de masacrar al pueblo. Entonces, todavía no se ha visto un quiebre dentro de los altos rangos militares. Sí han habido muchas deserciones, capaz hay muchas de las que no sepamos, pero correcto, todavía no se ha visto ese quiebre. ¿Y es lo que sostiene a Maduro en la presidencia? Ese apoyo o esa lealtad de las Fuerzas Armadas hacia Maduro, ¿o hay algo más que lo sostiene? Yo creo que sí, yo creo que al final del día todo cae en los militares, y eso es lo que lo continúa sosteniendo, pero yo creo que cada vez más ha ido debilitando su poder. Hay muchísima presión externa, hay mucha presión interna. El pueblo venezolano está muy descontento. Hablamos de que el 80% de la población tiene falta de comida en sus hogares. Eso es un número altísimo. Entonces, ese quiebre, yo creo que hasta que no se vea ese quiebre, Maduro puede continuar en el poder. Bien, bueno, Anek, hablaron Maduro, Guaidó, hablaron o emitieron su opinión con respecto a todo lo que ocurrió este fin de semana. ¿Nos contás sobre ambas posturas? Bueno, a Maduro se le vio en televisión nacional bailando, sonriendo, dio esta imagen como del gran ganador, mientras el pueblo era literalmente asesinado en la calle, mientras que Guaidó ha sacado comunicados por Twitter en los que ha dicho que va a continuar pidiendo apoyo internacional, que va a continuar trabajando, que todas las opciones continúan sobre la mesa, y el día de hoy se reúne con los integrantes del grupo de Lima, con el vicepresidente Mike Pence, para evaluar cuáles son los próximos pasos a seguir. Anek, bueno, vos te encontrás en Miami, ¿no? ¿Es así? En Estados Unidos. Correcto, en Florida. Bueno, sí. la intervención de Estados Unidos y esta
imagen de Donald Trump haciendo referencia y poniéndose en un lugar protagónico sobre la situación de Venezuela, ha tenido mucha oposición también, como no lo ven de muy buenos ojos como que Estados Unidos intervenga tanto. ¿Se puede observar así en el interior de Venezuela como que hay cierta desconfianza, pongámosles algún nombre, por esta intervención tan protagónica de Estados Unidos y de Trump? Yo creo que el pueblo venezolano lo ha dejado todo en las calles y lo que hay ahorita en el país es un sentimiento de desespero, de que Venezuela de verdad ya no puede sola y que el mundo tiene que tomar la decisión si estar del lado correcto de la historia o no. Estaba leyendo un reportaje de AP que personas que entrevistaban justo en la frontera decían, vengan, ya no podemos más. O sea, hay un sentimiento de desespero por parte del venezolano que ha luchado y que lo ha dejado todo en la calle, ¿no? Y aquí también es importante resaltar que hasta ahora no se ha visto ninguna intervención americana, no se ha visto ninguna injerencia exterior todavía en la política venezolana. Pero el artículo 187 de la Constitución, que describe cuáles son las funciones de la Asamblea Nacional, dice que entre una de sus funciones está el autorizar el empleo de los militares extranjeros en el país. Y recordemos que la Asamblea Nacional está bajo control de la oposición, bajo liderazgo de Juan Guaidó. Así que ya veremos cuáles son las opciones de las que habla Guaidó cuando dice que son todas sobre la mesa, pero hasta el momento no ha habido ninguna injerencia extranjera en territorio venezolano. Anek, ¿hay un fuerte quiebre en la población de Venezuela? Digo, en estos de apoyo a Maduro, de apoyo a Guaidó. ¿Allí hay una situación que se vive en el cotidiano, en el andar venezolano? En el cotidiano, en el andar venezolano, lo que hay es un gran rechazo a Nicolás Maduro. Como te decía, la gente tiene hambre, los enfermos no tienen ni lo más básico en los hospitales. Hay un gran descontento en contra del régimen, mientras que Juan Guaidó sí cuenta con una popularidad muy alta, ¿no? Ha sido un líder que ha logrado de cierta manera unificar a la oposición, que antes estaba más fragmentada, y darle esperanza a muchas personas que dicen que antes la habían perdido. Entonces, lo que se siente en Venezuela es un gran rechazo a Nicolás Maduro, y después de lo que vimos el sábado, de cómo se quemaban esos camiones llenos de comida, llenos de alimentos, como los venezolanos intentaban desesperadamente sacar los insumos, eso es lo que yo creo que puede crear es hasta un rechazo mayor a Nicolás Maduro. Bueno, y Anek, ¿cómo continúa hoy? Guaidó está en Bogotá, fue a tener algunas reuniones ahí, además en una cumbre que se va a desarrollar también, pero ¿cómo arrancó esta semana, luego de todos los disturbios y todo lo ocurrido tan triste este fin de semana ahí en Venezuela? Correcto, Mercedes. Juan Guaidó se encuentra en Bogotá, fue recibido por la Fuerza Aérea Colombiana con honores presidenciales y se reunirá con el Grupo de Lima, como te comentaba, mientras que el presidente Duque estuvo ayer en la frontera evaluando los distintos puntos fronterizos que fueron destrozándose, evaluando el daño, y decidió cerrar la frontera por unas 48 horas mientras se evaluaba el daño. Yo creo que la oposición tendrá que anunciar cuáles son los próximos pasos. Ya el político venezolano y embajador de Venezuela ante el Grupo de Lima, Julio Borges, dijo que van a solicitar una escalada de medidas diplomáticas, políticas y en uso de fuerza ante el Grupo de Lima. La reunión comienza en la mañana, hora local de Bogotá. Se espera que dure hasta unas 4 horas, así que hoy por la tarde debemos saber un poco más de cuáles son los próximos pasos de la oposición de Venezuela. Anek, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable para con Telediario Federal. Un fuerte abrazo. A ustedes, gracias.